vamos a explicar mm, cómo se van a abordar problemas donde las funciones que se están considerando van a ser funciones exponenciales de este tipo, donde se tiene el número Neper, funciones exponenciales donde se tiene una base que es numérica, y funciones logarítmicas donde hay un logaritmo con una base o hay un logaritmo neperiano. Para cualquiera de ellas cuatro, el procedimiento es el mismo. Y el procedimiento es que nos tenemos que basar en las leyes de los exponentes. Sabemos que las leyes de los exponentes son cuatro: la de la multiplicación, división, potencia y raíz, y también en las propiedades de los exponentes. Además, cuando sea necesario, pues tendríamos que racionalizar el exponente y tendríamos que racionalizar el denominador. Tengan en cuenta que como estamos ya en el campo de los logaritmos, entonces también debo de considerar las leyes de los logaritmos. Recuerden que las leyes de los logaritmos son tres, y el logaritmo de un producto es el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor, también el logaritmo de una división, donde es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, el logaritmo de una potencia, que es el exponente, por el logaritmo de la base, y la definición del logaritmo. Habíamos dicho en algún momento que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Este se llama definición del logaritmo, y también en algo que se llama la ley de la tricotomía. Todo esto pertenece a lo que son la parte de logaritmos que se vio en geometría y trigonometría. La ley de la tricotomía menciona que si hay tres elementos y resulta que de esos tres elementos hay dos que son iguales, recuerden que aquí está el elemento base, el elemento exponente y el elemento potencia. Entonces, si hay tres elementos que son iguales y dos son iguales, entonces el tercero va a ser igual. Así que tanto en funciones exponenciales como en funciones logarítmicas, básicamente lo que vamos a estar haciendo es utilizar las leyes de los logaritmos, las leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, definición de logaritmo y la ley de la tricotomía. Vamos a comenzar. En el primero me están diciendo que la f de x es igual a e elevado a la 3 menos x. Y me dicen que calcule f de 3 menos logaritmo neperiano de 5. Acuérdense que los procedimientos me llevan a que en el inciso A, si me preguntan, calcule el resultado cuando el dato es 3 menos logaritmo neperiano de 5, esto se convierte en una sustitución. Y si voy a hacer una sustitución, entonces la función, el valor del resultado, cuando el dato es 3 menos logaritmo neperiano de 5, lo único que tengo que hacer es una sustitución en la función. Por lo tanto, la sustitución me lleva a que escriba el número Neper, escribo el 3 y escribo el menos el dato. En la variable independiente voy a sustituir el dato, donde el dato es 3 menos logaritmo neperiano de 5. Si yo hago operaciones, entonces f de 3 menos logaritmo neperiano de 5. Recuerden que una vez que hago la sustitución, lo primero que hay que hacer en las ecuaciones siempre son operaciones, luego operaciones inversas, y ya que haya acabado con el campo del álgebra, entonces tomo en consideración lo que he mencionado hace rato. Eso me lleva a que esto es un e, y si ustedes ven, este menos multiplica a los dos. Este es menos. Por lo tanto, aquí me queda un 3 menos por menos más, logaritmo neperiano de 5. Esto implica entonces que la f de 3 menos logaritmo neperiano de 5 se calcula como e, 3 menos 3 es 0, y 0 más logaritmo neperiano de 5 sigue siendo logaritmo neperiano de 5. Bueno, aquí es donde vamos a ver parte de la definición del logaritmo. Recuerden que la definición del logaritmo es que si yo tengo un 5 al cubo igual a 125, yo puedo escribir que el logaritmo es el exponente al cual se elevó la base para obtener la potencia. Recuerden los nombres, este de aquí se llama base, este de aquí se llama exponente y este de aquí se llama potencia. De ahí viene la definición del logaritmo que se vio en geometría y trigonometría. Pero aquí va a ocurrir algo curioso, que si yo escribo la base, y si ustedes recuerdan, el 3 es este 3, por lo tanto el 3 lo puedo escribir de esta manera. O sea, en lugar de escribir 3, voy a escribir logaritmo base 5
de 125. Y obviamente eso es igual a 125. Esto se llama definición de logaritmo. Entonces, en lugar de escribir el 3, escribo la expresión logarítmica. Entonces, como yo sé que el logaritmo es el exponente al que se eleva esta base, para obtener la potencia, el logaritmo es el exponente. Todo este se llama exponente. El logaritmo es el exponente. Aquí hay un exponente, pero este exponente va a hacer que al elevar la base a este exponente me dé por resultado la potencia. Entonces, utilizando esa definición de logaritmo, yo puedo entonces deducir que si yo tengo 3 elevado a la logaritmo base 3 de 8, el resultado lo puedo dar directamente, porque este es el exponente, y si yo elevo el 3 a un exponente que es el necesario para que la potencia sea 8, pues el resultado de esta base al exponente es una potencia y es 8. Esto ya es utilizar definición de logaritmo, y también lo puedo utilizar en el número Neper. El número Neper, si yo le llevo un exponente para que me dé menos 7, entonces este exponente es el necesario para que al elevar el número Neper a este exponente, el resultado me dé menos 7. Y esto también es definición de logaritmo. En la definición de logaritmo no solamente es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia, sino también se puede aplicar de esta manera. Esto es parte de geometría y trigonometría, específicamente en el rubro de logaritmos. Por lo tanto, habiendo recordado el concepto de lo que son los logaritmos, este lo voy a utilizar para poder resolver la función que yo tengo aquí. Recordemos que lo podemos hacer por calculadora, pero es bueno tener claros el conceptos para que no sea necesario estar utilizando desde la calculadora, y también para que cuando llegue a mi examen de admisión a la superior tenga los conceptos claros y obviamente no tenga que estar estudiando desde el principio. Eso implica que entonces el valor del resultado cuando el dato es 3 menos logaritmo neperiano de 5, esto yo lo voy a expresar como el número Neper elevado al logaritmo base de 5. Y como acabamos de decir, esto completo se llama potencia. Entonces, este que aquí es un exponente, y este exponente es tal que al elevar esta base, que es la me dé por resultado, me dé una potencia que es 5. Y este 5, pues es el valor de toda la potencia. Por lo tanto, aquí puedo escribir que f de 3 menos logaritmo neperiano de 5 es el 5. Recuerden que esto se lee el resultado cuando el dato es este, es 5. Y entonces aquí lo importante es que también tengo que generar una coordenada. Y la coordenada es el dato es 3 menos logaritmo neperiano de 5, 5. Porque este fue el resultado. El resultado es f de x igual al resultado, f de x es el resultado y x es el dato, donde esto implica las abscisas o la variable independiente y la variable dependiente. Bueno, hacemos lo mismo a las demás. Básicamente es lo que les acabo de explicar. Y entonces, en el inciso B, a mí me están pidiendo que calcule la f de 2 séptimos. O sea, calcule el resultado cuando el dato es 2 séptimos. Por lo tanto, el resultado cuando el dato es 2 séptimos se calcula como el número Neper elevado a la 3 menos 2 séptimos. Aquí nosotros sabemos entonces que lo que hay que hacer es hacer operaciones. Recuerden que siempre que hago la sustitución hay que hacer operaciones. Y si hago operaciones, el 3 enteros, aquí tengo un entero y cada uno de los enteros tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séptimos. Por lo tanto, si cada entero tiene 7 séptimos, en 3 enteros lo que yo tengo son 21 séptimos. Y si a 21 séptimos le resto 2 séptimos, esto me queda 19 séptimos. Este valor ya lo puedo calcular en la calculadora, lo cual no tiene tanta complejidad, y mejor solamente dejamos expresada la coordenada. Por lo tanto, si el dato es 2 séptimos, si la variable independiente tiene un valor de 2 séptimos, la variable dependiente tendrá un valor de e a la 19 sobre 7.
Si lo hacen esto en la calculadora, les va a dar ahí un número bastante grande. No tiene importancia el resultado, no tiene importancia la expresión decimal, sino más bien tiene importancia el procedimiento que estoy siguiendo para poder llegar al resultado. Vámonos al inciso C. En el inciso C es algo similar. Simplemente tengo que hacer una sustitución. El procedimiento en estos tres va a ser la sustitución. Y ahora me están preguntando la f de 3. La f de 3. Por lo tanto, el valor del resultado cuando el dato es 3 se calcula como el número Neper elevado a la 3 menos, sustituyo, y esto es un 3. Realizo operaciones. Por lo tanto, el valor del resultado cuando el dato es 3 es un e a la 0. Y el e a la 0 nos vamos a la definición de potencia. La potencia me dice que hay que multiplicar tantas veces por sí mismo al 5 como indica el exponente. Por eso yo hago un 5 por 5. El detalle es que si yo elevo un 5 a la 0, la definición de potencia me dice que hay que multiplicar al 5 tantas veces como indica el exponente. Esto implica que hay que multiplicar 0 veces al 5 por sí mismo. Por lo tanto, aquí no va a aparecer el 5. Y como no va a aparecer el 5, vengo al concepto que antes de la función exponencial está un coeficiente que es 1 y está un signo que es más. Por lo tanto, 5 a la 0 no va a aparecer el 5, pero el que sí va a aparecer es el signo más y es el 1. Por eso 5 a la 0 es 1. Lo mismo que un 7 a la 0, porque como no se escribe el 7, solamente se va a escribir el 1, que aquí originalmente no se veía, y también el más. Entonces 7 a la 0 también es más 1. Por que no debo de escribir ninguna vez a la base multiplicándose por sí mismo. Esa es la definición de potencia. Y entonces con la definición de potencia, al decirme aquí que la base 0 no va a aparecer nunca, entonces escribo los números que están aquí, y esos números que están aquí es un signo más y un 1. Por lo tanto, ya teniendo el resultado, puedo escribir la coordenada, y la coordenada es el valor de la variable independiente, el valor de la variable dependiente, el dato y el resultado. Si se dan cuenta, todo esto está basándose en lo que es la definición de logaritmos y también en lo que fue la definición de potencia, lo cual es bueno que la sepan para cuando lleguen a su examen de admisión en la superior. Vámonos al inciso D. En el inciso D me están diciendo que calcule el valor del dato, el valor de la variable independiente cuando el resultado es 2. Y aquí el procedimiento va a ser realizar una igualación. Y si hago una igualación, se igualó, quiere decir que 2 va a ser el e elevado a la 3 menos x. Esto, si ustedes observan, no puedo hacer ninguna operación. Como no puedo hacer ninguna operación, entonces lo que hago es a la definición de logaritmos. La definición de logaritmos me dice que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base para obtener la potencia. Esa es la definición de logaritmos. Logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Recuerden los nombres. La base elevado al exponente me da por resultado la potencia. Y en el logaritmo de la base, el logaritmo base b de la potencia es el exponente. Así es la notación de logaritmos. Base, exponente, potencia, base, potencia, exponente. Eso hay que tenerlo claro para poder aplicar la definición y calcular los resultados. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí ya nada más no puedo hacer operaciones, hago operaciones inversas. Aquí hay una operación suma, lo puedo escribir como resta, o aprovecho que aquí hay una X con operación resta y la escribo con operación suma en el miembro izquierdo. Por lo tanto, el 3 queda igual y esta función logarítmica que es suma la escribo como resta. Acordémonos que el logaritmo base e se escribe como logaritmo neperiano y entonces esto ya se puede escribir en la calculadora y obtener el resultado. Como escribir en la calculadora, no tiene caso ahorita calcular la expresión decimal, solamente escribo que el valor de la abscisa es 3 menos logaritmo neperiano de 2 y el valor del resultado, el valor de la variable dependiente es 2 y ya tengo mi coordenada. Solamente acuérdense que hay que escribir variable dependiente y lo que estoy haciendo ahora, en lugar de estar haciendo más operaciones como fue el caso del video anterior, aquí lo que estoy haciendo es aplicar muchas
definiciones, y todas esas definiciones basadas en lo que son los logaritmos. Vamos entonces a hacer el inciso E. En el inciso E me están pidiendo que calcule el dato cuando el resultado es menos 5, el procedimiento también es una igualación, y por lo tanto menos 5 es el número Neper elevado a la 3 menos 5. Como no hay operaciones, vuelve a hacer definición del logaritmo. El logaritmo es el exponente al que se eleva la base para calcular la potencia. Haciendo el mismo procedimiento, x es 3 menos logaritmo neperiano de menos 5, y de aquí entonces la coordenada es un valor de la abscisa que es 3 menos logaritmo neperiano de menos 5, el valor del resultado, el valor de la variable dependiente, que es menos 5. Aquí hay que hacer una aclaración. Recuerden que la función exponencial tiene la peculiaridad que siempre pasa por el punto 0,1. Y aquí en el eje, en el segundo cuadrante es asintótica con respecto al segundo cuadrante, pasa por aquí, y en el primer cuadrante se vuelve exponencial. Esa es la gráfica de una función exponencial. Pero cuando estamos hablando de una función logarítmica, entonces las cosas cambian, porque al ser la función inversa se intercambian datos por resultados, y eso implica entonces que en lugar de tener 0,1, el punto importante por el que va a pasar por el eje de las abscisas va a ser 1,0. Eso es la parte de la función inversa. Y entonces esto va a hacer que en la parte del cuarto cuadrante sea asintótica en el cuarto cuadrante, y luego en el primer cuadrante sea atenuada. Esta es la función, esta es la gráfica de un logaritmo, y esta es la gráfica de una función exponencial. Eso implica que aquí lo importante es que las funciones logarítmicas nunca van a estar en la parte negativa del eje de las abscisas. En otras palabras, el logaritmo de un número negativo no existe. El logaritmo de un número negativo no se puede calcular debido, no existe, no se puede calcular a que la gráfica, pues ahí se ve que no hay ninguna posibilidad, inclusive el logaritmo de 0 tampoco se puede calcular. Considerando este comportamiento de las dos funciones, tanto de la función logarítmica como de la función exponencial, entonces debo de entender que una de las cosas que me están diciendo aquí es que debo de calcular el logaritmo de un número negativo, y este logaritmo de un número negativo no existe. Por lo tanto, al no existir, aunque numéricamente esa sea la coordenada, pues debo de hacer aquí la aclaración que esta coordenada no existe, y que por lo tanto no voy a tener ninguna coordenada que tenga una variable dependiente que es menos 5, lo mismo que habíamos visto cuando estábamos en las funciones polinomiales. También va a ocurrir que sí va a haber coordenadas, pero a veces no va a haber coordenadas. Pero recuerden que esto es debido a la definición de logaritmos y a la definición de exponentes, que es de alturas en Mate 4, pues hay que tener todas las definiciones bien planteadas. Entonces, en el inciso F me están diciendo que dime o calcula el valor del dato cuando el resultado es el número Neper elevado a la 2x menos 7. Esto se ve un poquito raro porque siempre habíamos visto valores numéricos, pero aquí tenemos una función exponencial. Recuerden que el procedimiento es igualar, y si yo voy a igualar, entonces debo de escribir que la e elevado a la 2x menos 7 debe de ser la función que me están dando, que es el número Neper elevado a la 3 menos x. Y entonces aquí ocurre que no puedo hacer operaciones, no son términos semejantes. Sin embargo, aquí se presenta la ley de la tricotomía. La ley de la tricotomía habíamos dicho que si tenemos 3 elementos y 2 son iguales, entonces el tercero es igual. El primer elemento que aquí es igual son estos dos, que se llama base. Se ve que las bases son las mismas porque es el número Neper. Y también sabemos que una base elevado al exponente, al exponente se llama potencia. Y por lo tanto, debido a esta igualdad, yo veo que las potencias son iguales. Eso implica que si las potencias son iguales y las bases son iguales, el tercer elemento también debe de ser igual. Y ese tercer elemento que es igual es el exponente.
Entonces, por ley de la tricotomía, que es otro concepto que me dieron en geometría y trigonometría, yo puedo aquí determinar que como las bases son iguales y las potencias son iguales, entonces el exponente 2x menos 7 es igual que el exponente 3 menos x. Los exponentes son iguales. Y entonces aquí ya tengo una ecuación. Como tengo una ecuación, hay que hacer operaciones. Si no se pueden hacer operaciones a operaciones inversas, lo que implica que si aquí hay una resta, este x se lo puedo sumar al 2x, así realizando la operación inversa. Entonces, si le sumo x a 2x, me queda un 3x. Hago lo mismo con el menos 7. Aquí tengo una operación resta, la operación inversa es suma. Entonces, lo que voy a hacer es sumarle el 7 al 3 por operación inversa. Realizo la operación inversa y 7 más 3 me queda 10. Tengo una operación que es la multiplicación. Por lo tanto, la operación inversa es la división y este 3 que está multiplicando va a dividir al 10 realizando la operación inversa. Como no se puede dividir y no se puede simplificar, simplemente dejo indicado el resultado y de ahí ya puedo escribir la coordenada, donde la coordenada es el dato es 10 tercios para que el resultado sea e a la 2x menos 7, lo cual es un poco raro. Aquí lo que debo de entender es que este x hay que sustituirlo aquí para obtener el valor de la coordenada y con eso ya te queda concluido el primer ejercicio debido a una función exponencial donde, si ustedes se dieron cuenta, todo se basa en sustitución, en este caso, se basa en igualar, en este caso, y todo se basa en lo que son leyes de los logaritmos, perdón, definición de logaritmo y en definición de potencia y otra vez en lo que fue definición de logaritmo y ley de la tricotomía. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio otra vez tengo una función exponencial. Se va a realizar lo mismo. Vamos a estar utilizando definición de logaritmos, si es necesario, leyes de logaritmos, leyes de los exponentes, etc. Entonces, para el inciso A, aquí me están diciendo que tengo una función que ahora es una función donde tiene una base numérica. Hace rato era el número Neper, ahora es una base numérica. Y entonces me dicen que calcule el valor del resultado cuando el dato es menos 1. Eso implica que el procedimiento va a ser una sustitución y al realizar la sustitución en la función tengo que escribir que el resultado cuando el dato es menos 1 se va a calcular como la base 2 elevado a un menos 3 por menos 1. De aquí ya puedo hacer operaciones después de la sustitución. Siempre es hacer operaciones. Y cuando hago operaciones esto me queda que es un 2 elevado a la menos por menos es más y 3 por 1 es 3. Por definición de potencia, nosotros sabemos que 2 al cubo es multiplicar al 2 3 veces por sí mismo, o sea 2 por 2 por 2 me da 8. Y de aquí entonces ya puedo escribir el valor de la coordenada, donde el valor de la coordenada es menos 1 en la variable independiente y 8 en la variable dependiente. Recuerden que aquí hay una gráfica, por tratarse de una función exponencial, va a tener este comportamiento y simplemente lo que vamos a encontrar es una coordenada de esa gráfica. Vámonos al inciso B. En el inciso B me están diciendo que calcule la f de 5 medios. El procedimiento es el mismo, es sustituir. Calcule el resultado cuando el dato es 5 medios. Eso quiere decir que el valor del resultado cuando el dato es 5 medios es el 2 elevado a la menos 3 por 5 medios. Aquí ya puedo hacer operaciones, solamente recordando que el 3 tiene un 1 abajo en el denominador y debido a eso, al hacer la multiplicación, me queda que la f de 5 medios yo la calculo como un 2 elevado a la menos 15 sobre 2. De aquí nosotros sabemos que un exponente negativo no puede ser, entonces vámonos al campo de lo que son las propiedades de los exponentes. Si yo tengo un número elevado a un exponente negativo, lo puedo escribir como su recíproco, donde en el denominador va a estar esta potencia, pero con exponente positivo. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que la f de 5 medios
es un 1 entre 2 elevado a la 15 medios. Y al ser un 2 a la 15 medios, entonces nosotros debemos de escribir la ley de los exponentes. Pero recuerden que entonces entra otro rubro, que es racionalizar el exponente y racionalizar el denominador, que ya se vio en álgebra. Por lo tanto, aquí si voy a racionalizar el exponente, necesito saber cuántos enteros hay en 15 medios. Racionalizar el exponente obedece a la pregunta ¿cuántos enteros hay? Y los enteros que hay en 15 medios son 7 enteros. Cada entero tiene un medio y por lo tanto en 15 medios va a haber 7 enteros. Y eso implica que yo puedo escribir 1 entre 2 a la 7 multiplicado por un 2 a la 1 medio. Si hago la ley de los exponentes, 7 enteros más 1 medio me da 15 medios. Y de ahí se ve que esta expresión y esta expresión es la misma. Pero lo único que hice fue racionalizar al exponente. Ahora bien, una vez que ya racionaliza el exponente, recordemos que no puede haber raíces en el denominador. Este exponente 1 medio, por lo que sabemos de leyes de los exponentes fraccionarios, me llevan a una raíz. Por lo tanto, aquí lo que debo de hacer es multiplicar por un 2 a la 1 medio en el denominador y también un 2 a la 1 medio en el numerador. Haciendo eso, por leyes de los exponentes, se suman los exponentes y ya tengo un entero, y eso implica que ya no tengo una parte fraccionaria en el exponente, y eso me lleva a tener un exponente entero. Por lo tanto, yo puedo decir entonces que el valor del resultado cuando el dato es 5 medios es 1 por este, me va a quedar 2 a la 1 medio. Pero 2 a la 1 medio, recordemos que un exponente fraccionario es una raíz, el numerador es el exponente, el denominador en el exponente es el índice de la raíz, y por lo tanto aquí yo puedo escribir que esto va a ser un raíz cuadrada de 2 dividido entre, aquí hago leyes de los exponentes, al ser una multiplicación va a ser una suma de exponentes, 1 medio más 1 medio me da un entero, más 7 enteros me van a quedar 8 enteros. Y esto es un 2 a la 8. Así es como se deben de expresar los exponentes cuando son negativos. Debemos de hacer la racionalización, bueno, primero propiedades de los exponentes, racionalizar el exponente y racionalizar el denominador. Esto ya lo puedo obtener por la calculadora, pero lo importante es que la coordenada es cuando yo tengo un dato que es 5 medios, el valor del resultado es una raíz de 2 entre un 2 a la 8. Y 2 a la 8 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Por lo tanto, 2 por 2 me da 4, por otro 2 me da 8, por otro 2 me da 16, por otro 2 me da 32, por otro 2 4, por otro 2 128 y por otro 2 me da un 256. Y ese es el valor de la coordenada que estaba buscando. Fíjense cómo el racionalizar el exponente me sirve para que pueda obtener de una manera más eficiente el valor del denominador. Este denominador siempre debe estar expresado en número entero y no en número fraccionario o con exponentes fraccionarios. Bueno, vamos al inciso C. Si se dieron cuenta, aquí básicamente lo que apliqué fue ley de los exponentes y propiedades de los exponentes. Y entonces en el inciso C me están pidiendo que calcule el resultado cuando el dato es 0. Y eso implica que debo de hacer otra vez una sustitución. Entonces el valor del resultado cuando el dato es 0 es un 2 elevado a la menos 3 por 0. Puedo hacer operaciones, menos 3 por 0 me da 0. Y entonces la f de 0, el valor del resultado cuando el dato es 0, es un 2 a la 0. Por lo que expliqué anteriormente, si yo elevo un número a la 0, no debo de escribir nunca la base, sino solamente lo que está anterior, que es el signo más y es el 1. Por lo tanto, con esto yo ya puedo calcular el valor de la coordenada, y entonces puedo decir que el valor de la coordenada es un dato, una variable independiente que es 0 y un resultado que es 1, el valor de la variable dependiente, y yo ya tengo el valor de la coordenada. Vámonos al inciso D. En el inciso D, aquí viene que me están preguntando el valor del dato cuando el resultado es 0. Y en este caso, sabemos que el procedimiento es igualar. Si yo igualo, entonces 0 es
2 elevado a la menos 3x. Y entonces utilizo un concepto. El concepto es que si yo tengo 0, este 0 provino de una potencia. Como no hay operaciones que hacer aquí, entonces me voy a la definición del logaritmo. Como ya no hay nada que hacer en álgebra, no voy a la definición del logaritmo. Y entonces escribo que el logaritmo es el exponente al que se está elevando la base para obtener el resultado. De aquí nosotros vemos que hay un despeje, por lo tanto la x es igual, aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división, es logaritmo base 2 de 0 entre menos 3. Pero por lo que acabamos de explicar hace rato, habíamos dicho que en las funciones logarítmicas que tienen este comportamiento, nunca va a haber un logaritmo de un 0. O sea, este nunca va a ser 0 porque el comportamiento es asintótico. Lo que implica que este dato nunca va a existir porque el logaritmo base 2 de 0 nunca se va a poder calcular y por lo tanto, como no existe el dato, tampoco existe la coordenada. Que recordemos que lo que me están pidiendo es calcular la coordenada a través de una igualación, a través de igualar. Bueno, aquí no hubo coordenada. Vámonos al siguiente. El siguiente es el inciso E. En el inciso E me dicen que calcule el valor del dato cuando el resultado es 32. Y aquí otra vez hay que igualar. Si yo igualo, entonces debo de escribir que 32 es 2 elevado a la menos 3x. Y aquí entro en el campo de ecuaciones exponenciales. Habíamos dicho que en ecuaciones exponenciales hay que expresar esto en factores primos. Y factores primos quiere decir que el 32 veo si tiene mitad que es 16, mitad que es 8, mitad que es 4, mitad que es 2 y otra mitad que es 1. Por lo tanto, el 32 yo lo puedo expresar como un 2 a la 5. Eso ya es el campo de ecuaciones exponenciales que también lleva el cálculo de factores primos. Por lo tanto, en lugar de escribir 32, escribo 2 a la 5 y esto es 2 a la menos 3x. Esto es una ecuación exponencial que tiene las bases iguales y por ley de la tricotomía, como habíamos explicado hace rato, si las bases son iguales y las potencias son iguales, yo puedo decir que el exponente es igual y el 5 es menos 3x. Aquí hay una multiplicación, la operación inversa es la división, y entonces me queda que la x es 5 entre menos 3, o sea que la x es menos 5 tercios. Y con eso ya puedo calcular el valor de la coordenada, donde el valor del dato, el valor de la abscisa, es menos 5 tercios y el valor de la ordenada es 32. Recuerden que yo estoy haciendo todo con f de x, pero pudiera ser f de y, f de z, f de w. Eso ya no tiene tanta importancia más que el entender que el procedimiento es sustituir e igualar. Vamos a hacer el último. En el último, aquí me están diciendo que calcule el valor del dato cuando el resultado es menos 1 sobre 16. Por lo tanto, otra vez hay que igualar. Y si igualo menos 1 sobre 16 es 2 a la menos 3x. Y por lo tanto, aquí el procedimiento es otra vez calcular factores primos. Si yo calculo factores primos, aquí tiene mitad que es 8, aquí tiene mitad que es 4, aquí tiene mitad que es 2 y aquí tiene mitad que es 1. Por lo tanto, el menos 16 me lleva a escribir menos 1 entre 2 a la 4. Y entonces lo que puedo hacer es aplicar la propiedad de los exponentes. Recuerden que la propiedad de los exponentes me dice que si yo tengo un número en el denominador, una potencia en el denominador, la puedo escribir en el numerador, pero con signo diferente. Eso es el recíproco. Este 1 se escribe abajo y la potencia se escribe en el numerador. El 1 se escribe en el denominador, la potencia se escribe en el numerador, cambiando de signo el signo del exponente, pero solamente del exponente. Eso implica que el signo de la fracción se sigue manteniendo y aquí solamente escribo el 2 a la menos 4 igual a un 2 a la menos 3x. Y entonces aquí podría aplicar la ley de la dicotomía. El problema es que las bases deben ser iguales. Y aquí, si ustedes observan, hay un pequeño detalle con el signo menos, que este signo menos ya no me permite que solamente exista la base, sino también existe un coeficiente. Debido a eso, no se puede hacer la ley de la tricotomía. Como no se puede hacer la ley de la tricotomía, porque las bases son diferentes,
lo que yo debo de hacer es calcular el logaritmo del lado izquierdo y también calcular el logaritmo en el miembro derecho. Si yo calculo el logaritmo en el miembro izquierdo y calculo el logaritmo en el miembro derecho, esto va a ser un logaritmo de 2 elevado a la menos 3x. Pero aquí viene el siguiente inconveniente. Recuerden que los logaritmos de números negativos tampoco existen, porque dijimos que la gráfica de logaritmo es así. Por lo tanto, el logaritmo de 0 no existe, ni tampoco de todos los números negativos. Por lo tanto, al haber aquí el logaritmo de un número negativo, esto implica que no va a existir la coordenada porque no se puede llevar el cálculo. De hecho, desde aquí ya lo habíamos visto. Solamente que no es tan claro aquí que no se puede resolver la ecuación. Tendríamos que ver el siguiente recurso. Y el siguiente recurso es calcular el logaritmo de ambos lados. Pero al haber aquí un número negativo, aunque aplicamos leyes de los logaritmos y este 4 lo escriba como factor, de todas maneras sigue siendo el logaritmo de un número negativo y por lo tanto en este caso la coordenada no va a existir. O sea que el resultado en la gráfica nunca va a ser menos un 16avo. Y con eso pues ya terminamos el segundo ejercicio. Vamos al tercer ejercicio. En el tercer ejercicio ya terminamos con las ecuaciones exponenciales. Ahora vamos con la ecuación logarítmica. Y en la ecuación logarítmica, pues básicamente es aplicar lo mismo. Leyes de los exponentes, leyes de los logaritmos, etc. Entonces, en el inciso A me están preguntando que yo calcule el valor del resultado cuando el dato es menos 5. Entonces, el valor del resultado cuando el dato es menos 5, yo lo que hago es escribir logaritmo base 3 de 6 menos, el dato es menos 5, menos 5 elevado al cuadrado. Y entonces, ya que hice la sustitución, recordemos que aquí el procedimiento de hacer la sustitución realizo las operaciones. Por lo tanto, el valor del resultado cuando el dato es menos 5 es el logaritmo base 3 de 6 menos 5 al cuadrado es multiplicar por sí mismo 2 veces la base que es menos 5 y esto me va a dar un 25. Y al hacer las operaciones, recuerden que siempre se debe de hacer las operaciones. Primero, el logaritmo base 3, al hacer las operaciones me queda menos 21. Pero por lo que hemos explicado del logaritmo, un logaritmo no puede ser negativo. Al no puede ser negativo, entonces aquí la coordenada no va a existir, porque el logaritmo de un número negativo no existe y por lo tanto la variable dependiente pues nunca va a poder tener un valor de menos 21, o sea, el dato nunca va a poder ser menos 5. Vamos al siguiente ejercicio. Si se están dando cuenta, estos ejercicios de funciones es aplicar todos los conceptos de las materias anteriores, álgebra, geometría y trigonometría específicamente, y ahora me están diciendo que calcule el resultado cuando el dato es raíz de 5. Lo que debo de hacer entonces es solamente la sustitución, y si hago la sustitución, sustituyo en la función, y la función es logaritmo base 3 de 6 menos la raíz de 5 elevado al cuadrado. Y aquí hice la sustitución, sabemos que hay que continuar con operaciones inversas, por lo tanto el valor del resultado cuando el dato es raíz de 5 se va a calcular como la raíz de 5 al cuadrado, son operaciones inversas, aquí me queda 5 y entonces puedo escribir logaritmo base 3 de 6 menos 5. 6 menos 5 me da 1 y entonces el valor del resultado cuando el dato es raíz de 5, este se va a calcular como el logaritmo base 3 de 1. Ahora bien, vámonos a las definiciones de logaritmos, que ya lo habíamos dicho. Primeramente habíamos dicho que si yo elevo el 5 a la 0, lo único que debo de escribir es el más 1. Por lo tanto, si yo elevo 3 a la 0, también nada más debo de escribir el más 1. Si yo escribo e a la 0, también debo de escribir el más 1. Por lo tanto, el 1 yo lo puedo escribir como un e a la 0. Esto me lleva entonces a que yo puedo escribir en lugar de 1 que el valor del resultado para la raíz de 5, cuando el dato es raíz de 5,
se puede escribir como el logaritmo base 3 de un 3 a la 0. Y acuérdense que habíamos dicho que por definición de logaritmo, el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Vamos a escribirlo nuevamente. El logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Si ustedes se dan cuenta, la base es 3, la base es 3, la potencia es 3 a la 0, o sea, es 1. Y si me están diciendo que el logaritmo es el exponente, entonces este logaritmo debe de ser el exponente. El logaritmo es el exponente al que se está elevando la base 3 para obtener la potencia, que fue 1. Bajo ese concepto, entonces yo puedo escribir que f, o el valor del resultado cuando el dato es raíz de 5, es 0, porque es el valor del exponente. Y eso entonces me lleva a decir que la coordenada que yo estoy buscando va a ser raíz de 5 en la variable independiente y 0 en el resultado. Este es el valor de la coordenada. Y eso se debió a la definición del logaritmo. Por lo tanto, hay que tener muy clara la definición del logaritmo para poder empezar a hacer los cálculos en estas funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Luego me dicen en el inciso C que debo de calcular el valor del resultado cuando el dato es 0, y eso implica entonces que hago la sustitución, o sea, que el valor del resultado cuando el dato vale 0 se calcula como el logaritmo base 3 de 6 menos 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, ya empieza a hacer, recuerden que aquí primero se hace la sustitución, empieza a hacer operaciones, 0 al cuadrado es 0 y 6 menos 0 es 0. Por lo tanto, f, el valor del resultado cuando el dato es 0, se puede calcular como logaritmo base 3 de 6. Pero recordemos que el 6 se puede factorizar, y si el 6 se puede factorizar, el 6 se puede calcular como 2 por 3. Y entonces f de 0 es el logaritmo base 3 de 2 por 3. Y si yo utilizo leyes de los logaritmos, recordemos que las leyes de los logaritmos me mencionan que si yo tengo un producto, yo puedo escribir entonces el logaritmo del primer factor por el logaritmo, más el logaritmo del segundo factor. Aquí vuelvo a aplicar leyes de los, definición del logaritmo. Recordemos que el exponente es 1, entonces el logaritmo base 3 de 3 a la 1, el logaritmo es un exponente. El exponente al que se eleva la base para obtener 3 a la 1 es 1. Eso me lleva a que f de 0, entonces es logaritmo base 3 de 2 más 1. Y este es el valor del resultado. Con ese valor del resultado, entonces yo puedo decir que la coordenada que estoy buscando es un dato 0 y el resultado es el logaritmo base 3 de 2 más 1. Y esta es la coordenada debido a que el dato es 0. Vamos al inciso D. En el inciso D me están diciendo que calcule f de x igual a 1. En otras palabras, calcula el dato cuando el resultado es 1. Esto ya me lleva al campo de igualar. Y entonces igualo y escribo que 1 es el logaritmo base 3 de 6 menos x cuadrada. Aquí, si ustedes se dan cuenta, no hay operaciones y entonces voy a definición del logaritmo. El logaritmo me dice que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base. Entonces la base 3 la elevo al exponente 1 para obtener la potencia que es 6 menos x cuadrada. El logaritmo es el exponente, este es el exponente al que se debe de elevar la base para obtener la potencia, que es una manera diferente de ver el logaritmo. El logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia, o la base es el exponente para obtener la potencia. Estas dos son las notaciones de la función exponencial, de la función logarítmica, y aquí estoy haciendo lo mismo, utilizo definición del logaritmo. Ahora bien, por operaciones inversas, esta resta la escribo aquí con operación suma, esta 3 a la 1 es 3, aquí hay una operación suma, la operación inversa es una resta, le resto el 3 al 6 y me queda que esto es 3. Por lo tanto, aquí voy a obtener que la x va a tener por resultado un más menos
raíz de 3. Y al ser raíz de 3, entonces yo tengo dos posibles resultados y esto me lleva a tener dos posibles coordenadas. La primera coordenada es que voy a tener un dato raíz de 3, el resultado, donde el resultado fue 1, o también puedo tener otra coordenada que es menos raíz de 3 y el resultado también va a ser 1. Entonces tengo dos resultados de este planteamiento donde el resultado es 1. Y con eso pues ya queda resuelto el inciso B. Recuerden que como estoy obteniendo coordenadas, puede ser que nunca obtenga una coordenada por las operaciones que se están dando, o como en este caso pudiera ser que obtengo dos coordenadas. Vamos a hacer el inciso D, vamos al inciso E. En el inciso E me están diciendo que calcule el valor del dato cuando el resultado es menos un cuarto. Debido a eso, entonces otra vez hay que igualar y el menos un cuarto debe ser el logaritmo base 3 de 6 menos x cuadrada. Al no haber operaciones, aplico la definición del logaritmo, entonces este 3 lo debo de elevar a la menos un cuarto para que me dé de resultado 6 menos x cuadrada, lo cual esto sería un poquito complicado, pero pues ahorita vemos de qué se trata. El 3 a la menos un cuarto, acuérdense que no lo puedo escribir en no lo puedo escribir con exponente negativo, sino debe estar expresado en exponente positivo. Por lo tanto, utilizo la propiedad de los exponentes y esto me queda 3 a la 1 cuarto. Este 3 a la 1 cuarto, recuerden que no puedo dejar aquí exponentes fraccionarios, entonces debo de buscar la parte entera, pero en 1 cuarto no hay parte entera. Por lo tanto, lo único que hago es racionalizar el denominador. Por lo tanto, multiplico aquí por 3 a la 1 cuarto y también aquí en el denominador multiplico por 3 a la 1 cuarto. Lo que estoy haciendo es racionalizar el denominador. Y eso debe de ser igual a 6 menos x cuadrada. Si yo hago operaciones inversas, me va a quedar entonces que la x cuadrada es igual a un 6 que le voy a restar la raíz cuarta de 3 entre 3. Y entonces aquí se van a generar, debido a la raíz, se van a generar dos posibles resultados, donde uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. De donde entonces ya tengo los valores de las coordenadas. La primera coordenada va a ser una x que va a ser positiva y la otra x va a ser una x negativa. Por lo tanto, la primera coordenada la vamos a escribir como la raíz cuadrada de 6 menos la raíz cuarta de 3 sobre 3, ese es el valor del dato, y el resultado es menos un cuarto. Fíjense cómo ese resultado esta coordenada es muy fea, pero al final de cuentas esto lo podemos hacer en la calculadora y ya nos va a dar una expresión decimal. En este caso no nos importa la expresión decimal, solamente nos importa el valor del resultado. Y entonces la otra coordenada es un 6 menos la raíz cuarta de 3 dividido entre 3, menos un cuarto. Y estos dos son las posibles coordenadas que yo tengo. Bueno, vamos a hacer el inciso F, E, me falta el F. Vamos a hacer el inciso F aquí abajo. Y el inciso F, entonces me está diciendo que la F de X, que yo debo de calcular el dato cuando el resultado es 2. Por lo tanto, esto hay que hacer hay que igualar. Y entonces yo igualo, debo de escribir que 2 es el logaritmo base 3 de 6 menos x cuadrada. Ya sabemos que al no haber operaciones, aplico la definición del logaritmo, entonces la base 3 elevada al cuadrado va a ser igual a 6 menos x cuadrada. Sigo aplicando entonces lo que es las operaciones, ahora sí ya llegué al campo de las operaciones, y entonces un 3 al cuadrado me da 9, que esto es 6 menos x cuadrada. Haciendo operaciones inversas,
La operación inversa de la resta es una suma y la operación inversa de la suma es una resta. Por lo tanto, el 9 se lo tiene que restar al 6 y esto me queda un menos 3, de donde entonces la x se va a calcular como un más menos la raíz cuadrada de menos 3. Pero sabemos que la raíz cuadrada de 3 es un número imaginario y no se puede graficar en las coordenadas en el plano cartesiano porque este pertenece a los reales. Eso implica entonces que este inciso no tiene una coordenada porque el resultado me lleva a un dato que es un número imaginario y con eso pues ya terminamos el tercer problema. Por último, vamos a hacer el último ejercicio. En el último ejercicio también es una función logarítmica. Recuerden que las dos primeras fueron funciones exponenciales, la tercera fue una función logarítmica. Básicamente en todo nada más hemos estado utilizando definiciones de leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, definición de logaritmo y otras cosas relacionadas a los logaritmos. Entonces aquí, en el inciso A, me están pidiendo que yo calcule el valor del resultado cuando el dato es un e a la 8. Este e a la 8, pues simplemente el procedimiento es sustituir, y sustituir quiere decir que es el logaritmo neperiano de e a la 8. Y aquí otra vez viene la definición de logaritmos. Recordemos que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. En este caso, el logaritmo neperiano es un logaritmo base e de la potencia, que es un e a la 8, para calcular el exponente. Y si ustedes observan, el exponente de la potencia es un e a la 8. La base es la e y el exponente es 8. Entonces, por definición de logaritmo, directamente yo puedo decir, vamos a escribir la parte intermedia, que el valor del resultado cuando el dato es e a la 8 es el logaritmo base e de e a la 8. Y como el logaritmo es el exponente, entonces aquí yo ya puedo escribir que el valor del resultado cuando el dato es e a la 8 es un 8. Y eso me lleva entonces a una coordenada. Y la coordenada es que el dato sea e a la 8, el número n prelado a la 8, coma el valor de la variable dependiente, que fue un 8. Esto de aquí obedece a la definición de logaritmos. Bueno, vamos a hacer el inciso B. En el inciso B me dicen que calcule f de la raíz quinta de 3 y por lo tanto, al igual que la de acá, debo de hacer una sustitución. Entonces la f de la raíz quinta de 3 me lleva a que esto es el logaritmo neperiano de la raíz quinta de 3. Sabemos que aquí por leyes de los exponentes yo puedo escribir que el valor del resultado de la raíz quinta de 3 es el logaritmo neperiano del número 3 elevado a la 1/5. Estoy aplicando leyes de los exponentes. Recuerden que leyes de los exponentes tiene que ver con que la raíz se puede escribir como una potencia con exponente fraccionario. Y entonces puedo aplicar leyes de los logaritmos y escribir que el valor del resultado cuando el dato es la raíz quinta de 3, esto es 1/5 por el logaritmo neperiano de 3. Y con eso yo ya puedo escribir el valor del resultado, el valor de la coordenada. Y entonces la coordenada que yo estoy buscando, tiene un dato que es la raíz quinta de 3, 1/5 por el logaritmo neperiano de 3. Cualquiera de los dos números lo puedo calcular con la calculadora y me llevaría a una expresión decimal. Ahorita no voy a estar escribiendo las expresiones decimales. Eso ya lo vemos cuando llegamos a la parte de problemas. Voy al inciso C. En el inciso C me están pidiendo que calcule el resultado cuando el dato es 0 y eso me lleva otra vez a sustituir. Por lo tanto, el resultado cuando el dato es 0 es el logaritmo neperiano de 0. Pero sabemos que el logaritmo neperiano de 0, por lo que hemos explicado de la gráfica de la función logarítmica, nunca va a existir el logaritmo neperiano de 0 ni de valores negativos. Por lo tanto, esta no me está colaborando con ninguna coordenada
debido a que no se puede calcular el logaritmo neperiano de un valor que es 0. Vamos a hacer entonces el inciso D. El inciso D me dicen que yo calcule el valor del dato cuando el resultado es 0. Y saben que este procedimiento es igualar. Y si yo voy a igualar, entonces debo describir que 0 es el logaritmo neperiano de x. Y entonces, como ya no puedo hacer nada de operaciones, me voy a la definición de logaritmo. Recuerden que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Y esto se puede escribir como la base al exponente igual a la potencia. De aquí entonces debo describir específicamente cuál es la base. Y aquí yo escribo que el logaritmo neperiano es logaritmo base e de x. Si yo lo escribo en notación exponencial, tengo que decir que e a la 0, la base elevado al exponente, que es 0, me da como resultado la x. Y por lo tanto, entonces aquí yo tengo que la x, ya sabemos que un e a la 0 no se va a escribir la base en ninguna vez y solamente se va a escribir el más 1, que es el signo que está antes y el coeficiente que está antes. Por lo tanto, aquí ya tengo el valor de la coordenada. Y la coordenada es que cuando el resultado es 0, la abscisa es 1. Entonces esto es 1,0 que proviene de este resultado. Vamos a escribirlo un poquito abajo para que no se pierda el sentido de lo que estoy haciendo. Y aquí vamos a escribir que entonces en este ejercicio voy a obtener que la x es igual con 1 es igual a más 1 y por lo tanto entonces puedo escribir el valor de la coordenada y el valor de la coordenada me lleva a que el dato es 1 cuando el resultado es 0. Y ya tengo el resultado del inciso D. Vámonos al inciso E. El inciso E, ahora me están diciendo que calcule el valor del dato cuando el resultado es menos 2/3. El procedimiento es el mismo. El procedimiento es igualar. Si yo voy a igualar, entonces debo describir que menos 2/3 es logaritmo neperiano de x. Sabemos que entonces, como no se puede hacer operaciones, escribo menos 2/3 igual al logaritmo base e de x y de aquí lo escribo en forma de función exponencial, o sea que la base e elevado a la menos 2/3 me da por resultado x. Sabemos que no puedo escribir así el resultado, por lo tanto aplico propiedades de los exponentes y esto lo escribo como 1 entre e a la 2/3. Sabemos que no puede haber raíces en el denominador. Al no haber raíces en el denominador, racionalizo el denominador y eso quiere decir que voy a multiplicar por el número Neper elevado a un exponente para completar el entero. Para completar el entero en 2/3, esto es 1/3 y entonces ya puedo escribir que el valor del dato es e a la 1/3 que se convierte en una raíz cúbica del número Neper entre e a la 2/3, pues a la 1/3 se suman los exponentes y esto me queda el número Neper. Entonces ya tengo la coordenada y la coordenada en este caso es que el valor de la abscisa es la raíz cúbica del número Neper entre el número Neper cuando el resultado es menos 2/3. Vuelvo a insistir, la expresión decimal lo podemos hacer en la calculadora. Ahorita no tiene importancia revisar el valor en expresión decimal porque no son problemas. Solamente estamos viendo el procedimiento, que el procedimiento fue sustituir, sustituir, sustituir y por leyes de los exponentes o definición o propiedades de los exponentes o racionalizar el denominador y racionalizar el exponente, estamos llegando al resultado. Vamos a ver el inciso F. El inciso F me van preguntando el dato cuando el resultado es 4, por lo tanto otra vez igualo y escribo que 4 es el logaritmo neperiano de x. Ya habíamos dicho que al no haber operaciones, simplemente escribo logaritmo base de x para escribir la definición del logaritmo. El logaritmo es el exponente al que se eleva la base se eleva al 4,
para obtener la potencia que es x. Esto ya lo puedo hacer en la calculadora. Por lo tanto, el valor de la coordenada es un dato que es e a la 4 y un resultado que es 4. Y ese es el valor de la coordenada. Solamente hago el cálculo. Usando la calculadora ya tendría la expresión decimal. Por último, vamos a hacer inciso E, inciso F. Pues ya acabamos. A, B, C, D, E, A, B, C. Los tres primeros. Listo, ya se acabó. Entonces, si vieron en todos los ejercicios, lo que tuve que estar haciendo fue definición de los logaritmos, leyes de exponentes, propiedades de los exponentes, ver las gráficas, tener en claro que la gráfica de la función exponencial, ya la habíamos dibujado, tiene un comportamiento de este tipo, y la gráfica de la función logarítmica tiene un comportamiento de este tipo. Eso me ayudó a saber que los logaritmos no hay logaritmo de cero ni logaritmos de números negativos.